clase vemos un poco algunos conceptos que no son tan importantes al final del temario, pero que pueden ser preguntas mezcladas. A ver, ustedes vieron sistemas abiertos, sistemas cerrados y aislados cuando vieron Nutri, ¿se acuerdan? En primer año. Y dijimos que dentro de los sistemas abiertos existía un grupo de sistemas llamados sistemas cibernéticos, que es lo que vamos a ver ahora. No, no es tan complejo, porque lo vemos fundamentalmente en crecimiento, lo aplicamos a crecimientos poblacionales. Entonces hay que explicar algunas cositas que se pueden llegar a preguntar. Que hacemos un repaso muy cortito de la teoría y les agrego algunas cosas que les van a servir fundamentalmente para el final. Parece un tema irrelevante, pero en realidad tiene algunas cosas interesantes. Ustedes van a ver que la materia es del ser humano y su medio. Y bueno, con este tema genérico se pueden agregar algunos conceptos al hombre, ubicar al hombre como parte de un ecosistema, ubicar al hombre metido como un individuo que forma parte de un crecimiento poblacional, que se autorregula, cómo relacionar las revoluciones energéticas con el crecimiento poblacional, cómo clasificar a los sistemas o a los ecosistemas, en qué ecosistema vive Teresa. Esto podría ser una pregunta tranquilamente en un final. O sea, no te van a preguntar básicamente qué son los ecosistemas porque es una pregunta muy pava. Pero por ahí te desubica y te dicen, bueno, y dígame, ya que hablamos de Teresa en el barrio de la ciudad, en este barrio, ¿qué tipo de ecosistema es el barrio Teresa? Entonces vos tenés que por lo menos tener idea de la clasificación. Eh, Así que bueno, vamos a tratar de explicarlo, espero que les sirva. Yo creo que no va a haber mucho problema en entenderlo. Un abrazo. Por definición, los sistemas cibernéticos son aquellos sistemas en los cuales los flujos de salida o la salida regulan las entradas. Eh, Esto lo vemos cotidianamente, por ejemplo, en el termostato del aire acondicionado, que regula la temperatura. Entonces, en función de qué temperatura hay en el ambiente, el termostato se abre o se cierra, esto regula la entrada o salida de energía. Esto es muy fácil. Ahí te van a ver un modelo de sistema abierto, caja negra, una flecha de entrada y una flecha de salida. Y después van a ver el modelo de sistema cibernético en donde se vuelve a dibujar la caja negra, flecha de entrada y salida, y ustedes van a ver que el flujo de salida regula las entradas. ¿Sí? Esto sería algo así. Si hay mucha salida, la salida automáticamente aumenta el flujo de entrada para nivelar. Si hay poca salida, las salidas automáticamente cierran las entradas. Por lo tanto, ustedes van a tener que dentro del sistema, el sistema se mantiene estable. Esto es el concepto que me interesa. Los sistemas cibernéticos se mantienen estables, se mantienen regulados por más que el entorno varíe. Y esto es importante después para ver los seres vivos. El mecanismo de autorregulación también se conoce como mecanismo de retroalimentación. Dice, es la propiedad de los sistemas cibernéticos por la cual las consecuencias de la acción de las salidas son transmitidas de vuelta al sistema como parte de las entradas. Eh, Traducido al criollo, todo lo que haga, todo lo que se genera en las salidas repercute en las entradas y así sucesivamente en las salidas. Por eso se habla de autorregulación. Existen dos tipos de retroalimentaciones en un sistema cibernético. La retroalimentación negativa y una positiva. Empecemos por la negativa. La negativa es la propiedad, la retroalimentación negativa es la propiedad que le permite al sistema revertir una tendencia de separación o de alejar los valores con respecto al punto óptimo o el punto de equilibrio regulado, también conocido como punto de partida. A ver, vamos a llevarlo a un ejemplo sencillo. Los niveles de glucosa en sangre. La glucosa en sangre se mantiene autorregulada. O sea, se mantiene a través de un sistema de retroalimentación negativa, que tranquilamente podría graficarse
con lo que van a conocer después como el modelo NOCH. En esta retroalimentación negativa, el punto de partida sería el valor óptimo de glucosa en sangre. Pongámosle un valor 180-110. 80-110 miligramos por decilitro. Ese sería el valor estable que debería tener mi paciente o que debería tener cualquier ser humano que tiene la capacidad de autorregular los niveles de glucosa en sangre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué puede pasar? Que después de la ingesta de un alimento, los niveles de glucosa en sangre se eleven. Y estos valores van a estimular a los mecanismos que regulan la concentración de glucosa. En este caso, los mecanismos hormonales, como ser la insulina y el glucagón. El aumento de glucosa en sangre será frenado por la secreción de insulina. La insulina como mecanismo regulador lo que va a tender a hacer que la glucosa vuelva al punto de partida. Por eso la retroalimentación negativa lo que hace es tomar el valor que tiende a alejarse y volverlo a traer al punto de partida. ¿Para qué? Para que siempre la glucosa oscile entre 80 y 110 miligramos por decilitro, por supuesto con variaciones en el día, pero siempre se mantiene en un límite. El valor máximo que alcanza va a determinar un límite llamado límite superior, dado por la retroalimentación negativa. Bien, pero podría pasar también que mi paciente esté en ayuno prolongado y los niveles de glucosa que deberían estar en 80-110 desciendan por debajo de lo normal. Entonces, para evitar problemas en el organismo, el mismo organismo inhibe la secreción de insulina y aumenta la secreción de glucagón. Esto permite elevar nuevamente los niveles de glucosa hasta alcanzar valores del punto de partida o punto óptimo. Eso es retroalimentación negativa. Perfecto. Por lo tanto, uno podría decir que la glucosa o el sistema de glucosa se mantiene estable gracias a un mecanismo de retroalimentación negativa. Pero también ocurre una retroalimentación que es positiva. En realidad se dice que la retroalimentación positiva existe en el modelo NOCH, existe en el sistema cibernético, pero la retroalimentación positiva es perjudicial. ¿Por qué? Porque hace que se superen los límites de tolerancia para el nivel de glucosa. Por ejemplo, si el páncreas no segrega insulina, los niveles de glucosa que están por arriba de lo normal siguen aumentando. Se supera un límite, se atraviesa el límite de la placa y entramos en retroalimentación positiva. Se dice, la retroalimentación positiva es la propiedad de las salidas de actuar sobre la entrada, pero a diferencia de la retroalimentación negativa, tiende a acentuar o alejar la desviación del punto de partida. Se te fue el carajo. Un paciente que debería tener 80-110, lo encontrás con 200 miligramos por decilitro. Decís, ¿qué ha pasado acá? Y los mecanismos que mantenían regulada la glicemia no funcionan. Lo mismo ocurre por debajo de valores normales, ¿eh? Por ausencia de glucagón. Eso sería un ejemplo de retroalimentación. La retroalimentación negativa mantiene a la variable en estudio o a la variable regulada, mientras que la positiva la saca de esa regulación. Acá van a ver un gráfico, perdón por la desprolijidad como de costumbre, de un 8 o un 8 acostado, donde hay un punto de partida en el centro, hay un círculo que va hacia la derecha, que marca el defecto en aumento hasta llegar al límite superior y vuelve al punto de partida. Eso es un mecanismo de retroalimentación negativa. ¿eh? Tomemos ejemplo el nivel de glucosa. Glucosa en sangre en el punto de partida 80-110 miligramos por decilitro. Me como un bifecito, me como un sanguchito y la glucosa empieza a aumentar, aumentar, aumentar hasta llegar a un límite superior. Inventemos 124. 124 miligramos por decilitro, ¿qué ocurre? A este punto se activan los mecanismos reguladores que van a intentar hacer volver esa glucosa hacia el punto de partida. Por eso
es retroalimentación negativa. Llegó al límite superior y no lo supera. No lo supera. En este caso sería la insulina la encargada de generar la retroalimentación negativa. ¿Qué pasa si mi páncreas no segrega insulina? Si mi páncreas no segrega insulina, superaríamos el límite superior de la placa, pasaríamos el límite y entraríamos en retroalimentación positiva. Cada vez más glucosa, cada vez más glucosa en sangre, obviamente con todo lo que trae aparejado la glucosa en sangre, en exceso. Del otro lado del punto de partida, hacia la izquierda, un círculo que vuelve también. Glucosa en sangre normal, 80-110 miligramos por decilitro. El paciente está en ayuno prolongado y por lo tanto la glucosa en sangre baja hasta llegar al límite inferior. ¿Por qué llega al límite inferior y vuelve? Porque hay un sistema de retroalimentación negativa que tiende a hacer volver el valor hacia el punto de partida. ¿Quién actuaría? Ahí, bueno, si allá actúa la insulina, acá tiene que actuar el glucagón para hacer volver el punto. Si no existiera mecanismo regulador, si no hubiera un aumento en la secreción de glucagón, la glucosa en sangre estaría por debajo de los valores normales, caería por debajo del límite inferior y también entraría en retroalimentación positiva. En ambos casos, por arriba habría hiperglicemia, por debajo hipoglicemia. ¿Tá? En ambos casos perjudicial para el ser humano. Este es un clásico ejemplo de mecanismo de retroalimentación negativa y este es el grafiquito así muy rudimentario de un modelo en 8, en este caso aplicado a la secreción de glucosa. Ustedes van a ver que hay una llave en rojo a la derecha de la imagen que está cortadita, porque bueno, yo soy medio pavo para hacer las cosas. Al lado dice placa homeostática. Claro, la placa homeostática está constituida por un rango, límite superior e inferior. Dentro de la placa homeostática se encuentra la autorregulación. Podemos decir que para que un sistema funcione, se debe encontrar dentro de la placa homeostática. Por fuera de la placa homeostática, la retroalimentación positiva lleva inevitablemente a la no función del sistema cibernético. Ya dejó de ser cibernético. ¿Está? Esto lo van a ver con crecimientos poblacionales, que es bastante interesante. Bueno, acá un poco resumimos lo que habíamos charlado en lo anterior. El modelo en 8 es un modelo gráfico que representa, obviamente, a los sistemas cibernéticos. Recuerden que los sistemas cibernéticos forman parte de los sistemas abiertos. ¿Sí? Los sistemas abiertos, o mejor dicho, los sistemas cibernéticos pueden ser biológicos, pueden ser mecánicos. ¿Sí? Un aire acondicionado funciona como un sistema cibernético. ¿Sí? Una heladera funciona como un sistema cibernético. El termostato del auto, para mantener la temperatura del auto, funciona como sistema cibernético. ¿Ah? Bien, agregué algo que por ahí había dejado de lado, que es la definición de homeostasis. La leo por las dudas. Es la propiedad de los seres vivos que le permite estabilizarse a sí mismo y resistir a los cambios. Eso es la homeostasis. Y la placa homeostática en el gráfico representaría fisiológicamente la homeostasis en este caso, ¿sí? O sea que el humano tiene homeostasis para temperatura corporal, el humano tiene homeostasis para la función hormonal, la secreción de hormonas, todo el eje hormonal, el gonadotrófico, el corticotrófico. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Sí? Mejor. Bien, y después, bueno, algunas definiciones que me interesan a mí y que pueden llegar a preguntarse, componentes del sistema, del modelo en 8. En el modelo en 8 se representa un punto de partida, se representa la retroalimentación negativa, la placa homeostática y la retroalimentación positiva. Y acá empezamos a jugar un poco con algunas cosas que no están escritas, pero que suelen preguntarse. El punto de partida representa el valor óptimo regulado o estable perteneciente al efecto o variable dependiente. En el caso de los niveles de glucosa en sangre, la concentración de glucosa en sangre sería la variable dependiente o efecto, lo que vos estás controlando.
¿tá? Esos niveles de glucosa en sangre se mantienen gracias a un mecanismo de retroalimentación negativo dentro de los límites de la placa hemostática. Los mecanismos que ejercen retroalimentación negativa son los mecanismos reguladores, como podría ser la secreción hormonal de insulina y glucagón. ¿Tá? Entonces, hay un efecto, que es la regulación de la glucosa en sangre, y hay una causa, que son el conjunto de factores que regulan los niveles de glucosa en sangre. Estos factores, si son eficaces, producen retroalimentación negativa y mantienen a la glucosa estable. Si los mecanismos reguladores no son eficaces, la glucosa deja de estar dentro de los límites de la placa, supera en más o en menos los límites y entramos en lo que se conoce como la retroalimentación positiva, que termina siendo perjudicial. Esto después lo vamos a llevar a crecimientos poblacionales y ustedes van a ver que el punto de partida del crecimiento poblacional va a estar representado por la densidad poblacional óptima, o capacidad portadora del ambiente. Recuerden la- la palabra. El punto de partida va a ser la densidad poblacional óptima o la capacidad portadora del ambiente, que es un concepto muy biológico. La retroalimentación negativa va a ser el conjunto de mecanismos que mantienen a la población dentro de la placa. Entonces la pregunta es, ¿quién regula el crecimiento? ¿Quién regula el crecimiento? La resistencia ambiental. El aumento o disminución de la resistencia ambiental van a constituir los mecanismos que regulan el crecimiento de la población. La placa hemastática va a estar limitada por un límite superior e inferior. Esto obviamente es dinámico. Y la retroalimentación positiva, veremos después cuáles son las causas. Generalmente en un sistema cibernético, la retroalimentación positiva se da cuando los mecanismos reguladores son ineficaces o están ausentes. Espero que se entienda. Les puse algunos ejemplos del modelo de Nutri o el sistema cibernético. La regulación de la temperatura corporal, eso nos convierte a nosotros en, ¿qué? En homeotermos. Mantenemos una homeostasis de la temperatura corporal. Mi temperatura oscila en 36,6. Cuando el ambiente aumenta la temperatura, cuando mi cuerpo aumenta la temperatura, ¿para qué causa? Lo que hace mi propio cuerpo es regularla. Entonces tengo que eliminar el exceso de calor. En el caso normal de un individuo, está la vasodilatación periférica y la sudoración, que ya vieron el trabajo y tiempo libre, así que no pienso explicar mucho. Con respecto al descenso de la temperatura corporal por exposición al frío, el tipo, para evitar la pérdida de calor, lo que hace es producir una vasoconstricción periférica, cerrar el circuito periférico para evitar la pérdida de calor, redistribución del flujo hacia el centro, los ciclos fútiles, la contracción, el chucho de frío, toda la pavada que ya aprendieron ustedes en nutrición. ¿Sí? Otro ejemplo es la regulación de la glucosa. Todo lo que es el eje endocrino tiene regulación cibernética. ¿Sí? Después el modelo predador-presa es interesante, no lo voy a explicar mucho ahora porque quiero explicar primero crecimiento poblacional. Un poco la cosa más o menos así, ¿no? El predador necesita de la presa para poder crecer. O sea, vamos a suponer que vos tenés un león que come cebras. León, cebra. Si el león no come, no crece. Y si no crece, no se desarrolla, no se reproduce. Por lo tanto, inevitablemente, tiene que haber un sistema. Tiene que haber presa y predador. Esto a su vez se regula. Si hay muchas presas, viene el predador y el predador regula la densidad de presa. Cae la densidad de presa, cae la densidad del predador y así sucesivamente. Ahora vamos a explicar mejor. Es bastante interesante, fácil de entender. El modelo predador-presa. Lo puse con resistencia mental, que ya le expliqué, pero falta explicar crecimientos poblacionales. Pero ya vamos mezclando con algunas cosas que le va a servir. Y por último, el demóstato, que es el relacionado con el crecimiento poblacional. Se llama demóstato al modelo en 8, que explica cómo hace
la población para crecer y mantenerse estable en un punto determinado. Recuerden lo que el demóstrato solo se aplica a poblaciones que crecen a través de un modelo sigmoideo. Fase 4 del crecimiento sigmoideo. ¿Qué tal? Llegamos a lo último. Resumen que vale oro en polvo, porque esto creo que no sé si sinceramente si está en el cuaderno del alumno, pero es la clasificación de los ecosistemas que quieren escuchar. Existe ya de por sí la definición de ecosistema, que esto ya lo habían visto ustedes en nutrición. Guarda con esto, porque las mismas minas te lo pueden volver a preguntar. Las mismas minas que te tomaron nutrición, que te tomaron fórmula calórica, flujo energético, todo, te pueden tomar en la UP1 este tipo de temas, porque son las mismas. Entonces no lo den por pago, decir esto, ¿a quién te lo va a tomar? Porque esta parte te ubica en el ser humano, ¿eh? Te ubica. El ecosistema es la interacción de los seres vivos con el ambiente inanimado. El hombre es un ser vivo que interactúa con su medio ambiente. Por lo tanto, hay un ecosistema en la cual el hombre está inserto. ¿Estamos de acuerdo? El hombre es un componente biótico. El ambiente constituye o tiene los componentes abióticos, que ahora estos componentes abióticos van a constituir la resistencia mental extrínseca y van a dar lugar a los factores abióticos de la resistencia mental, que evaluamos el otro día con la ley de la tolerancia, ¿se acuerdan? Porcentaje de humedad, volumen de agua, ¿m? ¿Sí? Eh, bueno, ¿cómo clasifican a los ecosistemas? Se clasifican de la siguiente manera. Los ecosistemas naturales, que a su vez se dividen en maduros o inmaduros, y los ecosistemas humanos. Me falta la S. Ecosistemas humanos. ¿Cuáles son los ecosistemas humanos? Se dice que los ecosistemas humanos son todos aquellos ecosistemas en los cuales el hombre interviene de una u otra manera. Definición más pavota imposible. ¿Qué es un ecosistema humano? Es aquel ecosistema en el cual el hombre interviene de una u otra manera. Entonces dividimos los ecosistemas humanos en tres grupos. Los ecosistemas naturales controlados, los ecosistemas productivos y por último, damas y caballeros, el ecosistema urbano. ¿Mm? Rápido, rápido. ¿Qué es un ecosistema natural? Es un ecosistema en estado natural en el cual el hombre no interviene de ninguna manera. Ejemplo de Maduro. Maduro no, Maduro el de Venezuela. Ejemplo de ecosistema natural Maduro, el Amazonas. Bueno, a ver, de que interviene o no de una manera, que no interviene de una manera determinada, tómenlo con pinzas. Hablemos de una región del Amazonas impenetrable donde no hay rastro del hombre. ¿Tá? Hoy es muy difícil encontrar un ecosistema natural maduro, es muy difícil. Pero bueno, imaginemos parte del Amazonas, partes del impenetrable, alguna porción de la Antártida, cordillera de los Andes. Son ecosistemas en los cuales se ha alcanzado un clima donde ya todo está desarrollado, todo está desarrollado. Hay una gran diversidad de especies, vegetales y animales, hay un equilibrio ecológico. ¿M? Y después tener los ecosistemas inmaduros. ¿Cuáles son los ecosistemas inmaduros? Aquellos que están evolucionando, como podría ser una isla volcánica en sus orígenes. No tengo idea de dónde puede haber una isla volcánica en su origen. Sé que Hawái, por ejemplo, tiene su base en un volcán. Por lo tanto, podría considerarse un ecosistema natural maduro. El problema es que está habitado. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, no sería ecosistema natural maduro. Pero bueno, esos son los ejemplos que hay. Ecosistema natural, maduro y maduro. Maduro es aquel que ya llegó a su máximo, ha desarrollado todas las especies, hay un equilibrio ecológico entre las especies que lo componen, ¿eh? Y el inmaduro es aquel que está evolucionando, como por ejemplo la aparición de una nueva isla en el medio de un océano, una isla volcánica que se está formando, un ecosistema nuevo, ¿sí? Con respecto al ecosistema natural controlado por el hombre, hablamos de aquellos ecosistemas que corren muchos riesgos o que el hombre considera de suma importancia para
su existencia, como por ejemplo los parques nacionales. Lo que hoy podríamos pedir como los humedales, ¿eh? ¿De acuerdo? El humedal, gran signo de pregunta, es un ecosistema natural, maduro, maduro. Y la discusión ahora dejó de ser maduro para ser un ecosistema natural controlado por el hombre. Y sí, pero podría ser tranquilamente productivo o considerado urbano. Ajá, ahí está la diferencia. ¿Se entiende? El ecosistema natural controlado es aquel en el cual el hombre interviene para mantenerlo estable. Ejemplo, parques nacionales. No hace más nada. Pero tomalo con pinza, porque por ahí es natural controlado y tarde o temprano es productivo, porque vos para entrar a Nahuel Huapi o todo el sistema tenés que pagar. Pero bueno, déjalo ahí. Los ecosistemas productivos son aquellos ecosistemas más sencillos, pampa húmeda, pampa seca, campo de soja, campo de trigo, sembradío. Los ecosistemas productivos tienen una alta productividad primaria. ¿Eh? No voy a explicar lo que es la productividad primaria. Tienen un gran problema los ecosistemas productivos junto con los urbanos. Son los culpables, los causantes de la alteración del medio ambiente. Entonces, el ecosistema productivo tiene ventajas y desventajas. El ecosistema productivo permite incrementar la disponibilidad de alimentos hacia la especie humana. Esa es la ventaja. La desventaja es cómo llega a producir esto. ¿Por qué? Porque genera contaminación del suelo, rotación del suelo, deforestación, cambios en el ecosistema, lo que lleva a todo lo que conocemos ahora, contaminación del aire, contaminación del suelo, contaminación del agua, efecto invernadero, disminución de la capa de ozono, todo hecho por la mano del hombre. ¿Está? Y del urbano ni discutimos. En el urbano hay dos cosas que son esenciales, que tienen que recordar. Los ecosistemas urbanos tienen dos requerimientos fundamentales, los requerimientos biológicos y los requerimientos culturales, que forman parte de estos ecosistemas. ¿Eh? Son cosas que tengo que manejar. En el urbano va todo lo que es social, todo lo que es social, todo lo que es cultural, necesitan esos requerimientos, pero también necesitan de requerimientos biológicos, porque en el urbano yo no me alimento de la nafta, del humo del motor, yo me alimento como se alimenta el tipo que vive en un ecosistema natural cualquiera. Entonces necesito incorporar componentes biológicos para poder subsistir. Los requerimientos de los sistemas urbanos son biológicos y culturales. En el productivo, recuerden que se aplican los subsidios de energía, ¿eh? Y aparece la contaminación, ¿sí? Subsidio de energía y aparece la contaminación. En el urbano también hay contaminación, mucha más. En el urbano está la contaminación acústica. ¿M? Bueno, yo creo que con esto tiene para hablar largo y tendido. Esa es la diferencia entre un ecosistema y otro. No hay mucho más. Cualquier cosa lo podemos seguir charlando.